En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Hoy es el Día de la Patria. Recordamos la Revolución de Mayo de 1810, el día en que muchas personas soñaron con ser libres. Ese día nació nuestro primer gobierno patrio y empezamos a cuidar nuestro propio suelo con esperanza y unión. Ahí empezó el camino que nos llevó directo a la independencia de nuestra Argentina. Festejemos con orgullo el nacimiento de nuestro pueblo. ¡Feliz Día de la Patria! Que nunca dejemos de amar nuestros colores ni de soñar juntos por una Argentina más unida. Folclore bien argentino. Cuando amanece en mi tierra, celeste pinta el cielo, la escarapela en el pecho y patria latiendo adentro. Suena el bombo en la distancia, hay locro sobre la mesa, mate amargo entre paisanos y recuerdos que regresan. Un 25 de mayo nació un sueño soberano. Hombres de coraje y pueblo levantaron su reclamo. French y Beruti en las calles repartiendo escarapelas, mientras Buenos Aires gritaba que otra historia ya naciera. ¡Viva el 25 de mayo! Grita fuerte mi nación, con guitarras y tradiciones late unido el corazón. Empanadas, locro y danza, pericón bajo el alero, la bandera nos abraza como abrazo de un abuelo. En las escuelas se escucha una canción bien sentida, niños vestidos de época reviviendo aquella vida. Hay pastelitos calientes, chocolate en las cocinas, caballos, ponchos y botas, costumbres que no terminan. No es solamente una fecha ni un desfile pasajero, es la memoria del pueblo que camina verdadero. Es honrar nuestras raíces, el trabajo y la esperanza, porque Argentina se lleva en el alma y en la sangre. Que nunca mueran las costumbres de mi Argentina inmortal.
Bienvenidos a una nueva emisión. Hoy comenzamos una emisión diferente con un comienzo distinto, ya que se conmemora el 216 aniversarios de nuestra patria, donde justamente en 1810 se crea el primer gobierno patrio, que después, con los años, después de 6 años, Argentina se van uniendo las provincias hasta 1816, que se declara la independencia nacional. Y en este día tan particular, tan especial de nuestra patria, tengo el honor de presentar a nuestro invitado, el teniente coronel Horacio Marengo, veterano de guerra de Malvinas, y le damos la bienvenida. Gracias, Daniel. En un día como hoy es una satisfacción muy grande poder estar desde España conmemorando este aniversario de la fecha patria de nuestro primer gobierno patrio del 25 de mayo de 1810. Así es un placer. Pero vamos a hablar de un tema que está en vigencia y que se está hablando bastante, que en la provincia del Chaco se dictó una ley que es la 2017H. Sí, en las redes está circulando y esta ley de la provincia de Chaco es una ley obviamente provincial que equipara a los veteranos de guerra de Malvinas, los movilizados y los soldados que cumplían el servicio militar obligatorio en el año 1982. Quiero destacar que Chaco ha sido una de las primeras provincias del país que reconoció a sus veteranos de guerra. Pero hoy se está tratando de incorporar a aquellos voluntarios que se anotaron como tales para ir a la guerra por Malvinas en el Distrito Militar Resistencia y finalmente nunca fueron empeñados en las operaciones militares que se desarrollaron en el conflicto por Malvinas en 1982. Atención especial a esto, porque podría ser una estrategia electoral de alguna facción política o de alguien con pretensiones de candidatearse electoralmente. Y en ese caso podría generar mucho dolor, muchos conflictos por las expectativas en la provincia de Chaco. Hasta ahí llega mi conocimiento y creo que no estando imbuido totalmente de la motivación de esta ley, no se puede opinar mucho, pero los interesados deberían estar muy preocupados por hacer una proyección de la trascendencia, porque económicamente podría perjudicar y complicar la situación de los veteranos que realmente estuvieron en el conflicto, en el TOAS particularmente, y que están bregando por su reconocimiento. Si se complica económicamente, ya tenemos experiencia de que hay una negación a otorgar el reconocimiento y los beneficios que corresponden a los veteranos de guerra. Bueno, justamente sobre este tema hay una abogada familiar de un veterano de Malvinas, que cual va a pedir una doctora, una abogada del Chaco, que va a pedir una impugnación justamente de esta ley, porque mientras al regreso, y vos lo sabes bien, fuimos todos reconocidos como veteranos de guerra. Después pasó que se empezó a meter la política de por medio, se creó el decreto 503/88, el cual se extiende las millas
y deja aparte a los que estaban en el continente. Yo estoy en contra también de esa ley porque si bien la Argentina fue la que estuvo en guerra con Inglaterra, no fue Malvinas contra Inglaterra, fue la República Argentina y todos los cuarteles de todo el país estuvieron en alerta. Si bien cumplían una misión, no son merecedores, desde mi punto de vista, de una veteranía de guerra, ya que los que sí se la merecen, como no todo pasó en Malvinas, porque son merecedores los de las Islas Georgias, Sándwich del Sur, la Isla Borbón, y el continente, porque son los que estuvieron justamente en el teatro de operaciones. Que no olvidemos que el teatro de operaciones el teatro de operaciones Malvinas, fue creado justamente el inicio de la recuperación de nuestras islas. 7 días después se modifica y pasa a ser TOAS, Teatro de Operación del Atlántico Sur, donde en ese mismo día, 5 días después, asume como gobernador de las islas el general Menéndez. Entonces, yo no estoy muy a favor tampoco de que tal vez me ponga en contra aquellos soldados que participaron en el conflicto, pero no estaban en el teatro de operaciones. Y pasando a otro tema que también es muy interesante, ya que estamos hablando de leyes, ¿qué percepción tenés con respecto a las demandas judiciales por el reconocimiento de los veteranos? Bueno, eh, luego haré una aclaración cuando termine con esta pregunta que me haces respecto a la existencia del TOM en Malvinas. Respecto a la percepción de los reclamos y reconocimientos, debo destacar en primer lugar que todo aquel interesado en iniciar el reclamo por su reconocimiento debe tener en su poder la contestación del Estado Mayor General del Ejército por la vía administrativa donde se lo niega. Ese es el primer requisito para poder luego ir por la vía judicial. Entonces, todos deberían ganar tiempo teniendo el trámite del reconocimiento administrativo ante el Estado Mayor General de cada fuerza en que ha revistado. Voy a decir algo más, hablando de veteranías de guerra. Estamos a 50 años o más de 50, casi 51 años, de la zona de combate de Tucumán. Y empiezo a hablar de zonas de combate. Y estamos a 44 años de la guerra por Malvinas. Estos dos términos, zonas de operaciones y guerra por Malvinas, es necesario que los tengamos en cuenta de esta manera para poder tener una unidad de terminología cuando hablamos y cuando gestionamos a través de nuestros abogados el reconocimiento. Porque si no, la terminología jurídica diluye la terminología militar, como lo hacen los políticos, como lo hace el periodismo, al desconocer que hay una doctrina militar que se ha empleado en la guerra por Malvinas y que también en las operaciones militares se emplean, obviamente, términos militares, como que si uno hiciera una operación inmobiliaria, está hablando de operación inmobiliaria o bancaria, una operación quirúrgica y una operación de cualquier otro tipo, comercial, ya sea
económica o empresarial. Entonces, aquí viene el tema del TOM. Habitualmente en la terminología, en la jerga de nuestros soldados conscriptos de entonces, se emplea la palabra TOM, que es Teatro de Operaciones Malvinas. Pero resulta que esa expresión doctrinariamente nunca existió. En el primer documento que moviliza la Operación Rosario, se habla de que se nombrará al comandante del Teatro de Operaciones Malvina, Georgias y Sandwich del Sur, no exclusivamente Malvinas. Luego, en el devenir del tiempo y por una facilidad de lenguaje y por una referencia geográfica, se empleó el TOM, Teatro de Operaciones Malvinas. Pero vuelvo a decirlo, con rigor doctrinario nunca existió. Es algo que se instaló en nuestras mentes, aún en la mía y de todos, porque en esa época éramos efectivos, empeñados en la estructura de la guerra, y entonces la terminología es la más habitual y la más simple, porque es muy complicado decir teatro de operaciones de Georgia, de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, pero en los documentos figura así. Y ya voy a nombrar dos bibliografías que lo corroboran. Reitero, el llamado TOM, que es con lo que nos han separado de los que combatieron en Malvinas, en las islas, en la zona insular, y los que combatimos en la zona continental, al decir TOM, estamos hablando de algo que se separa del continente, cuando en realidad el TOAS lo subsumió a partir del 7 de abril. Ya no existió más. Tampoco un comando, no hubo ningún comandante de el Teatro de Operaciones Malvinas, menos a partir del 7 de abril se puede concebir ese término. Sigo. En los reclamos que se han presentado, por lo general, se comete el error de presentar carpetas con múltiples interesados en el reconocimiento. Yo he visto listado de carpetas donde los soldados, porque así figuran en los expedientes judiciales, soldados, ni combatientes, ni conscriptos, ni ninguna otra designación. E incluso se habla de que directamente fulano de tal, nombre y apellido, perteneció o integró el regimiento tal, pero ni siquiera están agrupados por la misma unidad donde pertenecieron, y tampoco en orden alfabético. Los expedientes judiciales figuran a medida que se han ido inscribiendo en el estudio jurídico que les tocó. Eso trae hasta un desorden mental, me imagino, para el juez que tiene que decidir a quién le puede dar y a quién no le puede dar. Entonces resuelve en masa, en grupo. Y lo más común es que nieguen.
Reitero que hay fallas de terminología militar y los jueces, al no recibir la terminología militar adecuada, sus asesores militares tampoco se lo explican. Otro detalle. Las leyes que están vigentes actualmente son imperfectas desde el año en que fueron promulgadas. Imperfectas. No atienden la realidad y son inaplicables porque no contemplan los casos con la realidad histórica en la que deben estar incluidos. Asimismo, los asesoramientos que le hacen a los jueces son inexactos y siempre van direccionados a negar derechos. Hay equívocos conceptuales tanto por parte de los reclamantes, que obviamente son aquellos soldados de 18 años, de 19 años, que hoy, nada más que hoy tienen 60 años. Pero hay equívocos conceptuales, tanto en los reclamantes como en los abogados que los representan, por desconocer expresiones de doctrina y de los reglamentos militares donde deben encuadrar al hombre que estuvo en las zonas de combate. Quiero destacar que un teatro de operaciones no es un elemento de combate. A veces los jueces o quienes desconocen lo toman, combatió en el TOAS, y en realidad un teatro de operaciones, como el TOAS, es una jurisdicción que está a cargo de un comandante. Y por otro lado, el Ministerio de Defensa o los estados mayores del Ejército, de Fuerza Aérea, de la Armada, no deben decidir en aquello que debe decidir la justicia. A la justicia hay que darle los elementos de juicio para que los encuadre dentro de las leyes vigentes. Pero reitero, las leyes vigentes son inaplicables, están perimidas y son inexactas en los términos militares y no respetan los hechos históricos acontecidos. Los reconocimientos que se han dado hay que considerarlos indiscutibles porque son ya derechos adquiridos. Pero reconozcamos que los no reconocidos tuvieron derechos, como tú lo has dicho, y se los han quitado. O sea que le han quitado derechos adquiridos y luego por el decreto 509 del año 88, con un movimiento de líneas de la jurisdicción, quedaron afuera. Bueno, yo te puedo decir perfectamente que tanto abogados y jueces no tienen conocimiento ni de terminología militar ni de los hechos acontecidos en aquellos años, en el año 82. Muchos de ellos son jóvenes, eran muy chicos en esa época. El tema de Malvinas nunca se explicó en los colegios como se debería haber explicado. Es decir, tiene un desconocimiento y aparte, desgraciadamente tenemos una mafia malvinera que es la que perjudica a todas estas demandas judiciales y aquellos que inicien una demanda judicial es muy importante no decir como he visto algunos expedientes que dicen no porque me trataron mal, porque no comía bien, no, simplemente mencionar las acciones bélicas que acontecían en aquel momento en su unidad.
y justamente tenemos 10 juzgados de previsión social que ellos se encargan justamente de juicios a jubilados. No tienen el conocimiento ni la capacidad de dictaminar una sentencia sobre una veteranía de guerra, en el cual Exacto. justamente tenemos esa problemática. Pero aparte, la mafia malvinera, que no voy a decir de dónde pienso que vienen, pero la política está metida de por medio, porque vuelvo a decirlo como lo dije al comienzo. Al principio éramos todos veteranos con diploma y medalla del Congreso, como la que tengo yo también. Y después fuimos todos apartados cuando empezó el tema de las pensiones honoríficas. ¿Está bien o mal? Las pensiones no puedo decir que estén bien o estén mal, simplemente que para mí cuando empieza la parte monetaria es donde comienzan todos los problemas. Ahora, de los 10 juzgados que tenemos, 3 o 4 son juzgados honorables que en base a los testimonios de cada uno que ha presentado su expediente, ha dictaminado juicios a favor, inclusive uno en particular que conozco, que es una sentencia favorable ejemplar, que podía haber sido tomada como algo para otras demandas. Sin embargo, el Estado, el Ministerio de Defensa o cada fuerza apela, y cada vez que apela, entonces pasa a cámara. Y son 3 cámaras, justamente. Las 3 cámaras hoy están exentas de jueces. Entonces, ¿qué pasa? Justamente hay 3 jueces de cámara que son negadores de la causa, y por eso, justamente, aunque hayan ganado en primera instancia, pierden en cámara. Muchos van a la corte, pero la corte no dictamina sentencias, se remite a los fallos el último fallo, que es el de cámara. Entonces siguen perdiendo. Es así. Al respecto, te iba a hacer un comentario, que es que la parte jurídica propiamente dicha, para resolver, lo que tiene en cuenta son varios criterios a los cuales debe demostrar el interesado a través de su abogado que los cumple. El primer criterio es el criterio geográfico, así lo consideran los jueces, criterio o dimensión geográfica, que consiste en demostrar que el interesado estuvo dentro de la geografía donde se desarrollaron las operaciones de combate. Primero, un criterio geográfico. El criterio temporal, obviamente, que ha sido en el año 1982 en la vigencia de el TOAS. El tercer criterio es si estuvo dentro de la estructura de combate que operó en el TOAS. Y el otro criterio es si desempeñó actividades funcionales con las operaciones de combate. Pero claro, aunque uno demuestre todo esto hoy, las leyes no es aplicable a ninguno de los casos de los combatientes continentales. ¿Cuál es tu visión con respecto a lo acontecido en 1982 y las consecuencias derivadas hasta la actualidad? Bueno, como he dicho antes, como no atienden cuáles son los requisitos para ser combatientes, ni quién los define, por ejemplo, las leyes internacionales desde el Tratado de Ginebra en adelante,
el derecho internacional, el reglamento de terminología de uso en las Fuerzas Armadas. Ahí se define lo que es un combatiente, se define lo que es un objetivo militar, se define lo que es un teatro de operaciones. Claro, es un teatro de operaciones esquemático, pero sabemos que el teatro de operaciones TOAS, a partir del 7 de abril, fue un teatro de operaciones atípico, porque no tuvo una zona de operación, perdón, una zona de combate. Tuvo dos zonas de combate. Tuvo el lugar donde se combatía inicialmente en perdón, pero ya no es el TOAS. La primer zona de combate que hubo en el TOAS fue en el continente, el día 29 y 30 de abril, con la operación militar de combate al norte de la provincia de Santa Cruz, cerca de Caleta Olivia, sobre la costa atlántica. Es la primera operación. ¿Qué contradicción o qué paradigma es que no fue en las islas el primer combate? Lo que se puede entender, el primer combate en las islas fue en la guarnición militar Malvinas, bajo el comando de el general Menéndez, que fue el día 1 de mayo, cuando recibieron el primer ataque de los ingleses. Eso es una operación de combate. Quiere decir, ¿qué tipo de operación? Defensa, defensa antiaérea. Recibieron un ataque y comienza la defensa de la guarnición militar Malvinas, que luego, y así está explicitado en un libro que editaron distinguidos oficiales superiores del ejército, Operaciones terrestres en Malvinas, ahí hablan de la defensa de la guarnición militar Malvinas. Pero, en realidad, también esa defensa fue una defensa conjunta, porque estuvo presente la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea. Bueno, no olvidemos, Horacio, que el primer combate real Sí. con los ingleses se origina en las Islas Georgias, justamente cuando caen tres soldados abatidos en el helicóptero, tratando de recuperar posiciones sobre Grytviken. Ahí es donde realmente se inician los primeros combates. El resto fue posterior. Pero eso no es TOAS, no fue en el TOAS, fue en el Teatro de Operaciones Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, antes del día 7 de abril. ¿Me Correcto, entiendes? correcto, correcto. Bien, escucha, aclaro lo siguiente, yo también estuve confundido, ¿eh? No creas que lo que te estoy diciendo lo sé de cuando era capitán. Hace 44 años era capitán. Y los soldados eran soldados hace 44 años, pero hoy ya son veteranos mayores. Algunos han evolucionado interiorizándose en estas cuestiones militares y otros no, se quedaron sin crecer informativamente. Pero si no nos fijamos siempre que estamos hablando del TOAS, incluso el TOAS fue un teatro de operaciones conjunto. Por eso, el 23 de mayo se implanta el COPECOM en Comodoro Rivadavia, el Centro de Operaciones Estratégicas Conjuntas. O sea, muchos hemos transcurrido todo este tiempo, por un lado, confundidos por falta de información y por otro lado,
manejados mentalmente por lo que nos han dicho o nos han presentado. Y claro, si uno no tiene elementos de juicio para verificar de qué estamos hablando, seguimos convencidos que las cosas son como nos la han impuesto. Ese es el tema. Eh, Y yo quiero llegar con este encuentro, este diálogo que tenemos, a los veteranos de guerra de la zona de combate de Tucumán a partir del año 75 y la zona de combate continental que junto con la zona de combate insular fueron las dos partes donde se combatió en el TOAS, totalmente despegado por la realidad de lo que dice el reglamento RC22 y otros reglamentos más, cuando hablan del teatro de operaciones, claro, académico, de las escuelas de guerra, de las armas, de las fuerzas, o el Estado Mayor Conjunto, que tiene también su propia doctrina. Pero la realidad manda. Si no hubieran existido las dos zonas de combate, la zona de combate continental no podría haber apoyado a la zona de combate insular, porque las operaciones militares no solamente son las operaciones de combate, sino que están las operaciones de apoyo de combate. Cuando uno habla de servicios para el apoyo de combate, habla de arsenales, intendencia y otros servicios que hacen al apoyo de combate, como en el caso transporte, veterinaria, construcciones. Ahí en construcciones es construcciones de todo tipo, desde trinchera, caminos, puentes, etcétera, dentro de la zona donde se va a combatir o se va a defender, tanto ataque como en defensa. Horacio, ¿cuál es tu visión sobre lo acontecido en 1982, las consecuencias derivadas hasta la actualidad? Bueno, la visión mía, primero, la he vivido personalmente, como he dicho antes, teniendo el grado de capitán hace ya 44 años, pero con posterioridad, documentos que han ido circulando y han ido llegando a mis manos me han dado una visión determinada que fue siendo completada mediante la lectura de otros documentos. Y yo voy a destacar dos bibliografías de interés para aquellos que quieran profundizar o corroborar mis expresiones. Una es Operaciones Terrestres en Malvinas, que fue elaborada por un equipo muy selecto de oficiales superiores del ejército. Y yo he centrado mi atención por interés al TOAS y a todo esto de los reconocimientos y denominaciones, terminología, responsables de jurisdicciones en el TOAS y también las unidades de combate dentro del TOAS, que figuran desde la página 30 a la página 39. Esas 10 páginas me han dado una visión muy acabada de las cosas que ocurrieron y los protagonistas militares, los jefes que ejercieron la conducción
de los elementos de combate. El otro documento publicado oficialmente es el informe Rattenbach, pero este informe, como lo dice su denominación, es un informe final donde más que nada se evalúa el desempeño de la conducción de la guerra al más alto nivel. Eso es para quien le interese y quiera profundizar. Por ejemplo, datos de interés que encontré en operaciones terrestres en Malvinas es que en la página 31 figura el Estado, por ejemplo, que el Estado Mayor TOAS debió ser conjunto en las fuerzas terrestres, también en la guarnición militar Malvinas. Textualmente estoy leyendo, ¿eh? Y también destaco otra información, que como reserva estratégica en el continente fue el Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia. Esto está en la página 31. También se indican fuerzas navales provenientes de medios del Centro de Operaciones Navales y de Fuerza Aérea como medios existentes en la guarnición Malvinas. Guarnición Malvinas. En la página 31 también. Por otro lado, en la página 32 hay un párrafo que dice: el Comité Militar mantendría además en el continente una reserva estratégica militar, REM, constituida por la Cuarta Brigada Aerotransportada Disminuida. Esto está en la página 32. Y luego dice que el 12 de abril del año 1982, el almirante Juan Carlos Lombarde, comandante del TOAS, impartió su plan esquemático 1/82. Otro dato más. En el cuarto párrafo de la página 33 se menciona: hasta la zona de combate en las Islas Malvinas y textualmente dice así, hasta la zona de combate en las Islas Malvinas, así lo nombra, y en el séptimo párrafo se indican las debilidades que presentaban, entre comillas, textual, 3 fuerzas en la zona de combate Malvinas. Esto es textual en el libro Operaciones Terrestres en Malvinas. Finalmente, en la página 39, y no menciono más, aunque se lo denomina como comandante táctico al general Menéndez, en el segundo párrafo dice: 16 de mayo, documento del comandante militar Malvinas. Y vuelvo a la página 30. En el párrafo 7 consta: parecería más conveniente que el general García se hubiera hecho cargo de la zona de combate Malvinas con un comando aeroterrestre que dependiera directamente. O sea que está claramente especificado que era la zona de combate Malvinas, porque no se puede entender el tablero de las operaciones
si no existe una zona de combate allá en la zona insular, en la parte de las islas, y una zona continental terrestre acá en el continente? Le ponemos zona continental por estar en el continente. Pero son las dos zonas de combate como aquella zona de combate, perdón, zona de operaciones de Tucumán. Esa es mi visión, en cierta manera, en cuanto a la percepción de las operaciones en el año 82. Reitero, no es la misma que tenía el capitán Marengo. Bien, vos hacías mención justamente al informe de Rattenbach, que es un informe, si bien es desclasificado, pero hay muchas personas que no saben que no ha sido desclasificado en su totalidad, que hay muchos informes que están guardados bajo siete llaves que no fueron desclasificados. Y voy a hacer referencia también a aquel momento cuando vos eras capitán en el Liceo Militar General Roca, que vos fuiste partícipe de que muchos veteranos dicen que en el continente no hubo combates. Y sin embargo, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Vos fuiste uno de los oficiales que voló en el segundo helicóptero en Caleta, Olivia, y tuviste la suerte de no haber sido el primero, porque si no, no estaríamos haciendo esta entrevista. Así es, así es. Bueno, si vamos a considerar la operación de combate, no es solamente en el lugar donde está el objetivo, que era la estancia La Floradora. Para llegar al objetivo, primero hay que desplazarse. Eso sucedió el día 30, la ejecución de la operación de combate propiamente dicha. Pero la operación tiene dos partes, una de aproximación al objetivo y otra la ejecución del cerco y rastrillaje sobre el objetivo. Y la operación comenzó el día 29 de abril desde Comodoro Rivadavia hasta llegar en horas de la noche, horas de oscuridad, a Caleta Olivia, instalar el puesto comando de la agrupación Comodoro Rivadavia en lo que se llamó la base de combate en la unidad policial número 1 de la policía de Santa Cruz, hasta que con las últimas horas de oscuridad y primeras luces del día 30, iniciamos el vuelo de aproximación porque los helicópteros transportaban al Estado Mayor de la agrupación Comodoro Rivadavia y soldados para operar en actividades de seguridad a las aeronaves y dar apoyo de fuego, intervenir si fuera necesario como fusileros de infantería y desde las aeronaves brindar apoyo de fuego aéreo con las ametralladoras MAG, que había dos ametralladoras MAG una ametralladora MAG en cada una de las aeronaves. O sea que los suboficiales mecánicos de las aeronaves también eran los artilleros de a bordo con las ametralladoras. Si mal no recuerdo, vos posteriormente, al no regresar el primer helicóptero y al informarte sobre el derribo o la caída del primer helicóptero que no había llegado a destino, te trasladás al lugar y vos creo que observás los cuerpos que estaban dispersos alrededor del helicóptero 300 metros
y estaban mutilados. Ahora quiero que me expliquen aquellos que dicen que fue un accidente aéreo, si es un accidente aéreo, ¿cómo podía ser que la tripulación del primer helicóptero haya sido los cuerpos del personal dispersos durante 300 metros y mutilados? Nunca hubo una explicación técnica ni por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos de, de la, del Batallón de Aviación del Ejército, que fue la que hizo la investigación sobre los restos, pero nunca se dio a conocer los resultados finales. Lo cierto es que los cuerpos, inexplicablemente, porque no puedo dar una explicación técnica, estaban totalmente mutilados. Llamaba la atención que uno de los cuerpos de un soldado estaba totalmente como aplastado, como si fuera, como si no tuviera estructura ósea, pero estaba intacto en su parte exterior, aunque desnudo. Todos estaban desnudos. Es algo que, muy llamativo que hasta el día de hoy, a 44 años, no se haya investigado o no se haya continuado la investigación, tal vez por algún interés político o para negar justamente que el continente no fue atacado y que no se combatió en el continente. Bueno, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, si se hubiera comprobado en ese momento que Inglaterra incursionó y atacó en el continente, hubiera fundamentado el empleo del TIAR por parte de la OEA. Contradictoriamente con todo lo que se sabe hoy, Estados Unidos debería haber participado apoyando y defendiendo a la República Argentina contra Inglaterra. Qué paradoja hubiera sido que el tratado eh, de, no me sale ahora, TIAR, Tratado Interamericano Asistencia recíproca. de asistencia recíproca, hubiera creado un dilema nada más y nada menos que en Estados Unidos, con la intervención de Estados Unidos. Imagínate, Chile tendría que haber intervenido en defensa de Argentina, Uruguay, Brasil, que son países comprometidos en favor de Gran Bretaña. Vamos a un tema que le va a interesar a muchos, sobre cuál sería tu orientación o asesoramiento a los veteranos de guerra que están reclamando o en espera de un reconocimiento de beneficios. Bueno, lo he dicho antes también, reconozco que los soldados conscriptos han ignorado mucho tiempo algunas cuestiones que con algunos, particularmente lo he hablado, pero en general aún deben desconocer que su servicio militar el día 7 de abril del año 1982 se interrumpió. A partir del día 7 de abril, con la implantación del TOAS, los asientos de paz de las unidades donde siempre se cumplía con el servicio militar obligatorio, pasaron a ser elementos de combate porque estaban dentro del TOAS. Y todos los efectivos que estaban dentro de esos elementos pasaron a ser combatientes. No se los puede entender de otra manera. Si su unidad pasó a ser un elemento de combate o de apoyo de combate, como ser
una compañía de ingenieros de combate, un batallón logístico que da apoyo de combate, una compañía de sanidad que da apoyo de combate, una compañía de transporte que da apoyo de combate, elementos de seguridad en las bases aéreas, en la parte externa, lo daba ejército, no aeronáutica. En los tanques de combustible de Comodoro Rivadavia, eh, los daba, o depósitos de petróleo, los daba las fuerzas terrestres, el ejército. Entonces son operaciones de seguridad, operaciones de transporte, que son operaciones militares de apoyo de combate. ¿Qué deben demostrar cada combatiente, ya que estamos hablando del tema, para Sí. merecer sin discusión el reconocimiento y el beneficio de ley? Bueno, en principio, lo que he dicho antes, primero, que se encontró el día 7 de abril o posteriormente al día 7 de abril, en el caso, por ejemplo, de la Reserva Estratégica Militar, que era esos paracaidistas de Córdoba que ingresaron al teatro de operaciones desde Córdoba, a partir de ese momento pasaron a ser combatientes. Entonces, lugar geográfico, tiempo, dentro de qué estructura han estado y en qué tipos de operaciones han participado dentro del elemento que les tocó revistar. Entonces, el que estuvo haciendo transporte de mercadería, municiones, etcétera, a la base militar, a la base aérea de Comodoro Rivadavia, por decir, o a la base aérea donde fue, para que llevaran pertrechos de uno a otro lugar dentro del TOAS o a las islas, a la isla, a la zona de combate insular, ese hombre es un combatiente porque ha estado dentro de objetivos de guerra. Cuando yo, antes del 7 de abril, tuve prisioneros de guerra británicos bajo mi control en el lugar de reunión de prisioneros de guerra en el Liceo Militar General Roca, a partir del día 5 de abril a la noche, el cuartel del Liceo Militar se transformó en un objetivo de guerra para los ingleses. Y a partir del día 7, pues plenamente un objetivo de guerra. Y a partir del día 23 fue el puesto comando del jefe de la agrupación Comodoro Rivadavia, el coronel Clodoveo Miguel Ángel Arévalo, que originalmente era el director del liceo en tiempo de paz, y muere en el primer helicóptero, ascendido post-mortem a general. Más constancia que esa. No, aparte, el ejército, justamente, en su informe, dice que fallecieron en acciones bélicas, en acciones de combate. Exacto, por eso todos los 10 muertos en combate reciben reconocimiento honorífico y las pensiones y beneficios a sus habientes, a sus familias. Ahora, no se entiende por qué no se los reconoce judicialmente a los soldados, suboficiales y oficiales que operaron en el continente, cuando el almirante Lombardo se encontraba el comando principal en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano, era parte del continente. El brigadier Crespo se encontraba en Comodoro Rivadavia, en el continente y ellos fueron declarados veteranos de guerra y se discute hasta el día de hoy que el resto de los efectivos que están haciendo demandas judiciales para ganar el reconocimiento se les siga negando cuando hay un precedente
de oficiales jerárquicos que fueron reconocidos. Bien, me das lugar a que yo reitere la ineficiencia de las leyes de reconocimiento de veteranía de guerra. Son incompletas, no atienden a todas las situaciones y no se aplican con criterio de igualdad ante la ley, porque la ley no los contempla. Son leyes ineficientes. Son leyes que se sacaron sin contemplar a los veteranos y luego ese decreto 509/88 de nuestro llamado padre de la democracia es algo impropio y perverso porque cercena derechos adquiridos. Justamente voy a tocar un tema que cada veterano se califica de diferentes formas. Algunos dicen somos excombatientes, otros dicen veteranos de guerra, otros dicen que veteranos de guerra continental, que es una discriminación, porque según tengo entendido, las leyes internacionales solamente consideran al combatiente como veterano de guerra, no continental, no excombatiente, no combatiente. Y si vamos al caso, Argentina, en el cese al fuego que firmó el general Menéndez, fue un cese al fuego, es decir, todavía Argentina sigue en la condición bélica, porque si Inglaterra el día de mañana o próximo dice levantamos el cese al fuego, continuamos el fuego, volvemos al conflicto bélico, es decir, serían combatientes, pero la calificación exacta sería veterano de guerra y no una discriminación continentales. Porque eso de continental surgió como contrapartida de el Teatro de Operaciones Malvinas, TOM, que tampoco existió. Entonces, algo que se ha parido mal termina peor. Algo que nace confuso termina más confuso. Entonces, por eso hay que hacer tabla rasa y sacar una ley abarcativa. No digo que por eso quitar los derechos adquiridos de los reconocidos. Al contrario, hacer que los reconocidos reconozcan la zona de combate continental, porque no se puede explicar el teatro de operaciones. Y allanar y rellenar con derechos todos esos baches y lagunas que tienen esas leyes imperfectas. Al decir lagunas o baches, estoy hablando con términos jurídicos que no debería porque no me corresponden, pero lógicamente se llaman así. Hay baches, hay vacíos de ley, entonces esos vacíos los jueces no los tienen en cuenta, no los atienden y simplemente, discrecionalmente, aplican la ley para negar. ¿Pensás que, ya llegando al final del programa, pensás Sí, que en un futuro próximo, porque estamos todos grandes y nos estamos yendo de una u otra sí. manera, que los veteranos podamos unirnos, tanto sea los de Georgia, los de Borbón, los de el continente, los de Malvinas, en una sola causa? Me he preguntado quiénes somos hoy y nosotros somos los combatientes de Tucumán, no reconocidos. Yo era teniente primero. Y en la zona de combate continental del TOAS era capitán. Todos fueron soldados cumpliendo el servicio militar obligatorio y combatientes cuando han estado dentro de la zona de combate del TOAS o en la zona de combate de Tucumán, en la zona de operaciones. Hoy somos personas mayores
ciudadanos de la República, y realmente somos la mezcla que une los muros de la patria en estos momentos. Los reconocimientos honoríficos y beneficios de ley tienen que ser determinados por una ley que nos comprenda. De no ocurrir esto, no vamos a obtener reconocimientos. ¿Y quién tiene esta responsabilidad? Nuestros representantes por el artículo 22 de la Constitución Nacional, que son los diputados y senadores del Congreso de la Nación. Esto vale tanto para la zona de operaciones Tucumán como para la zona de combate continental. Como he dicho antes, cada combatiente debe presentar su trámite gestionado por la vía administrativa ante el Estado Mayor de la fuerza donde revistó y luego demostrar que estuvo en la zona geográfica en el tiempo de la guerra dentro de una estructura de combate o de apoyo de combate y que ha sido funcional dentro de esa estructura. Cada veterano debe tener un número de expediente propio para que el juez aplique la ley y resuelva sobre sus derechos puntuales y singulares. Horacio, llegando al final del programa, ¿con qué palabras te despedirías de esta audiencia que nos ve, que nos escucha y que nos sigue con mucha atención? Bueno, diré que hay personas con máscaras que crean divisiones y niegan derechos. Esas máscaras deben caer y los derechos deben ser otorgados, como dije, por la justicia mediante una ley. Esta ley se elabora en el Parlamento y está a cargo de nuestros representantes. No hay que pelear contra las oscuridades, sino que hay que encender más luces para aclarar todo esto. Hoy los veteranos de la guerra en Tucumán y la guerra por Malvinas tenemos una responsabilidad porque la República Argentina no tiene defensa ni tiene reserva para defender la patria. Y nosotros aún tenemos un fuego interior que es lo único que nos va a movilizar cuando llegue el momento que haya que salvar la patria. En este 25 de mayo quiero reforzarme en esos conceptos y en los juramentos que un 20 de junio cada uno de nosotros formuló a nuestra bandera. Nada más. Quiero agradecerte, Horacio, por tu participación en el programa, que realmente para mí es un honor como amigo, como camarada, como hermano. Y quiero invitarte a un próximo programa para hablar justamente del operativo de Independencia, porque quiero recordarle a toda la audiencia que nos ve tanto en Argentina como en otros países, que las Fuerzas Armadas se formaron para la defensa de la patria, ya sea por ataques internos u externos, en el cual cumplieron con una misión en un gobierno democrático como la señora Estela Martínez de Perón,
que puso en su decreto aniquilamiento. Las fuerzas son subordinadas a su comandancia y a su presidente, el cual cumplieron y fueron injustamente encarcelados y enjuiciados, y que muchos han muerto en prisión injustamente y enjuiciados injustamente. Pedimos la liberación para todos los presos, enjuiciados, militares y civiles injustamente por esta nación. Así que te agradezco, Horacio, y un fuerte abrazo y nos veremos en el próximo programa. Gracias. Igualmente, quedo atento y a disposición. Bien, así llegamos al final del programa diciendo viva la patria en esta fecha tan importante para todos los argentinos, en el 216 aniversario de nuestra patria. Y como siempre nos despedimos con mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Gracias y hasta nuestro nuevo encuentro. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Feliz Día de la Patria! Que nunca dejemos de amar nuestros colores ni de soñar juntos por una Argentina más unida. Para coser y crear, ven a Mermil. Mermil, 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 calidad a mil. Oh, 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 Mermil. Oh, 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 Mermil, Mermil. Tenía apenas 18 años y el sur nos llamó a servir. Recibimos orden de combate sin tiempo para elegir. Cavamos bajo el cielo helado, vigilando el litoral. Trelew, Gallegos y Río Grande eran frente continental. Mientras el mundo miraba las islas, nosotros quedamos detrás. Pero el fuego también fue nuestro en el teatro del Atlántico Sur. No todo pasó en Malvinas.